Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy me gustaría hablar de un libro de Eduardo Pons Prades titulado El mensaje de otros mundos, ¿no? Primero vamos a conocer un poco la biografía, la cronología de este autor. Y bueno, para no abusar de Wikipedia, aquí en esferalibros.com se nos dice lo siguiente. Eduardo Pons Prades nació en Barcelona en 1920. Sus padres procedían de Valencia. En el 36, no lo dice aquí, en el 36 Eduardo Pons Prades se presenta como voluntario en las fuerzas republicanas una vez que se ha dado el alzamiento nacional, el golpe de Estado por parte del general Franco, ¿no? Él falsifica su documentación porque tiene solo 16 años y se hace pasar por mayor de edad. En el 37, después de colaborar en el Consejo Económico de la Madera Socializada del CNT, al sindicato al cual se afilia, se alistó en el ejército republicano y combatió en Madrid, en el Segre y en el Ebro. Fue herido en Barcelona en el año 38 y pasó a Francia al año siguiente, una vez que acaba la guerra civil. Aunque para Pons Prades y para otras muchas personas la guerra continúa, ¿no? Hasta casi el año 60 pues están los maquis, los guerrilleros, a la expectativa, o bien combatiendo o a la expectativa de hacerlo, ocultos en los bosques y serranías de España. Pasó entonces a Francia, como os comentaba, para sumarse a su ejército a los pocos meses de acabar la guerra. Por eso con razón decía Simone Weil, sobre la cual hice varios vídeos, que era como una guerra civil europea que comienza en el año 36 y termina en el 45, ¿no? Con decenas de millones de muertos. Bueno, pues Prades es el autor, gracias a esto lo conozco yo a él, es el autor de libros como este, ¿no? Los niños republicanos en la guerra de España, que es el libro que estoy leyendo y el que me dio a conocer a este autor buscando información por internet. Pues vi que había lo que dicen que se oculta, no se quiere ocultar este libro, y al final es exactamente lo contrario, ¿no? El efecto es que es el libro que más se subraya de este autor. De hecho, creo que es el único libro que tiene su entrada en Wikipedia, ¿no? El libro de El mensaje de otros mundos. En 1942 se integró en las fuerzas de la resistencia española y estuvo al mando de un destacamento volante de guerrilleros franceses y españoles en los enfrentamientos por la liberación del Aude, creo que es, no sé si lo pronuncio mal, contra las tropas alemanas, ¿no? Que en el año 40 habían invadido toda Francia. También realizó dos viajes clandestinos a España en octubre del 44 y diciembre del 45. Fue detenido en enero de 1946, pero logró fugarse 3 semanas después. Tras su etapa en Francia, que concluye en torno al año 64, regresó a España. Seguramente, según leo en algunos otros sitios, porque hubo una amnistía debido a la proclamación del Papa Juan XXIII, ¿no? Y también en esa época, debido también al Concilio Vaticano, entre otras cosas, pues y al desgaste del régimen y a este mundo globalizado que empieza a darse allá por esos años, los años de Kennedy, de los Beatles, de Elvis Presley. El régimen empieza a abrirse porque también tiene interés de hacerlo para ser aceptado, reconocido por otras naciones que sí son democráticas, al contrario del régimen español en aquella época. Comienza a abrirse y eso permite que algunos exiliados puedan regresar. Se nos cuenta en algún sitio que él ya casi en el año 60 pululaba por Yugoslavia buscando ayuda para combatir al régimen franquista. Eh, Pensemos que esa Yugoslavia, que creo que regía Tito en esos momentos, era el único país socialista que estaba
que no se sometía al régimen soviético. El único país del telón de acero que no estaba controlado de manera estricta por los rusos, ¿no? Por los soviéticos. Es miembro fundador de la editorial Alfaguara, una editorial muy importante, además de colaborar en distintas publicaciones periódicas como Historia Vida, Historia 16, Nueva Historia, El Correo Catalán, El Periódico, El Diario de Barcelona, El Día de Granada. Justamente de Granada fue su pareja, su viuda ahora, Antonina Rodrigo, que es escritora, biógrafa de personalidades como García Lorca, Mariana de Pineda, Margarita Xirgu, y feminista también reconocida, y también ha recibido muchas condecoraciones, entre ellas la Medalla de Oro de Andalucía. También escribió en las revistas literarias Ínsula, Papeles de Sor Armadans, Letras, Índice de Artes. También ha participado como guionista en la realización de varios cortometrajes españoles y franceses. Es autor de la novela La Venganza, es decir, que también cultivaba el género de ficción, ¿no? Alguien puede decir, y seguramente habrá dicho, que este libro es un recurso de hablar de encontrarse con los extraterrestres, de haber sufrido una abducción, palabra que no es la adecuada, ¿no? Porque abducción alude a un secuestro, y como él nos cuenta, él fue invitado a conversar con estos extraterrestres. Bueno, como os comentaba, mentir es lícito cuando se quiere como recurso literario, ¿no? La verdad de la mentira, ¿no? Que decía Vargas Llosa, que es el título de uno de sus libros. Entonces puede ser un recurso, ¿no? Pero yo no creo que fuera así. Y él mismo nunca lo reconoció, ¿no? Siempre y se enfadaba incluso, ¿no? Se molestaba de que pusieran en duda, según cuentan, la veracidad de esta experiencia, de este encuentro con los extraterrestres. Es autor de La Venganza, como os comentaba, Los que sí hicimos la guerra, que creo que fue el primer libro, ¿no? Que publicó en el año 1973. Los que sí, este título pues alude a que ya en esa época ya había muchos que hablaban, muchos jovencitos que hablaban de la guerra como si hubieran tomado parte activa en ella, ¿no? Y de ahí el título, Los que sí hicimos la guerra. No he leído ningún libro, solamente estoy leyendo, aparte del mensaje de otros mundos, solamente ese de los niños republicanos, es lo único que conozco de este autor. También publicó Un soldado de la República, Guerrillas españolas, Españoles en los maquis franceses, Los vencidos y el exilio, Los cerdos del comandante, que se trata de españoles en los campos de exterminio alemanes. Generalmente eran republicanos que cayeron en manos de los invasores nazis cuando estos llegaron a Francia, ¿no? Años de muerte y esperanza, Francia, verano del 44, Crónica negra de la transición española, las guerras de los niños republicanos, los senderos de la libertad, entre otros muchos. Recientemente ha editado Los niños republicanos en la guerra de España, el libro del cual os hablaba. Y también ha recuperado libros como Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí pues nos dice, creo que estos son preguntas que se le hace a este autor, Eduardo Pons Prades, y él nos dice, una palabra, amor, una manía, leer, un logro, dormir tranquilamente todas las noches. Él comentaba que no pudo dormir tranquilamente todas las noches hasta el año 1982, es decir, meses después de tener este encuentro. ¿Por qué ese año? Porque incluso en el año 1981, si no me equivoco, se produce el golpe de Estado o intento de golpe de Estado de Tejero.
Entonces había un control todavía mm, de herederos del régimen franquista que podían amenazar a la incipiente democracia. En el año 82 pues se produce el triunfo del Partido Socialista Obrero Español, y aunque en cierto sentido él se desesiona, como acontece con tanto, sí que al fin pueden los españoles y españolas sentir cierta seguridad de que sus libertades no van a ser amenazadas. Un lugar, el mundo, particularmente mi Barcelona natal. Un maestro, Cervantes, adora, le encanta Cervantes, al igual que Picasso, sobre el cual también escribió un libro que no han citado aquí, ¿no? Admira a la gente anónima que hace cosas extraordinarias. Aborrece, aborrezco al mundo del dinero, que lo antepone por encima de todo. Olvida las cosas que me han hecho personalmente. Eso es lo que olvida Eduardo Pons Prades. Recuerda todo el daño que le han hecho a mi pueblo. Es decir, antepone la comunidad al propio ego, ¿no? Un sueño, un mundo fraternal y libre. Una pesadilla, las guerras. Una virtud, llamar al pan pan y al vino vino. Un vicio, leer también. Bueno, pues voy ya a pasar a comentaros mis reflexiones personales, personales e intransferibles, de un mero opinador, que no está instruido ni en el ámbito de lo ufológico ni en el ámbito de la politología. El mensaje de otros mundos, publicado por Planeta en 1982. 7 horas a bordo de una nave extraterrestre. Súbete a mi nave que vamos a viajar. Eso cantaba una canción de Kai, un grupo de aquí. Y era por esa época. Es un disco de finales de los 70, me parece, o del 80. Un grupo de rock andaluz. Un grupo de fusión. Esa es la fusión que a mí me gustaba, la fusión buena, la que se hacía en esa época, fusión del rock con el flamenco, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que hace, lo que hace Eduardo Pons Prades, una fusión de sus ideas anarquistas con, con esa con todo lo que con eso, ese avistamiento de ovnis que en esa época estaba eran muy populares. Se escribían muchos libros, se publicaban muchos libros. Yo recuerdo aquí en la bahía de Cádiz iban los mayores e incluso los niños buscando hacer fotos. Había una obsesión increíble por los ovnis. Os recomiendo, por ejemplo, la película Platillos Volantes, que es de principios de este siglo, pero trata de un acontecimiento que pasó en los años 70. Un avistamiento y con final trágico, eh, brillantemente interpretado por Ángel de Andrés. Sobre todo me gusta la escena de que paren las máquinas. Os recomiendo esa película porque en esa película también hay una especie mm, mm, de fusión entre estos dos ámbitos, entre lo político, porque todavía estaba el dictador vivo, entre lo político y lo ufológico, ¿no? De hecho, detienen la fuerza del régimen, la policía del régimen detiene a estos dos buscadores de marcianos. Como les digo yo familiarmente, no es la palabra correcta, porque marcianos son los que vienen de Marte, pero yo generalmente se decía esa palabra en esa época, ¿no? Los marcianos, como se le dice chino a todo el que es asiático, ¿no? Pues le decíamos marcianos a todos los extraterrestres. Y bueno, los confunden a estos con combatientes anarquistas o comunistas, ¿no? Que amenazan al régimen y llegan incluso a detenerlo. La abducción se produce en los Pirineos, ¿no? En la frontera entre España y Francia, cerca de Perpiñán, cerca de Girona, la provincia catalana. Los años 70 son años de ufología, ¿no? De mucha ufología, muchas revistas que se publicaban, había mucho
muchas fotos fake, mucha fotografía falsa, ¿no? Que hacía la gente para llamar la atención. Los propios ufólogos los desenmascaraban, ¿no? Eran los años, me gusta mucho este libro porque me trae la nostalgia de esa época, ¿no? La nostalgia de Jiménez del Oso, ¿no? Que tenía unos programas, psiquiatra español, que tenía unos programas muy interesantes sobre lo paranormal, ¿no? Hablaba de brujas, de avistamientos de ovnis también, eh, de, de todo lo sobrenatural. Y algunos de esos programas pues están colgados aquí en YouTube. La ridiculización de esos avistamientos pues es un poco posterior, ¿no? Había gente seria, ¿no? Gente seria que iba a ver los ovnis, a ver si porque había un convencimiento de que verdaderamente en cualquier momento podía, en la bahía de Cádiz pues se decía, y Jiménez del Oso hizo un programa entero dedicado a ello, que los extraterrestres tenían y tienen una base allí oculta, ¿no? Bajo el mar, bajo el mar. Es una época también donde están las superpotencias confrontadas, ¿no? Ha habido un temor de las personas de que alguien apriete el botón y todos muertos, como decía el estribillo de la comparsa de Martínez Ares. Disfrute de la vida, que es muy corta, que el tiempo se nos va de entre las manos. Disfrute porque a ellos no les importa, aprietan el botón y todos muertos. Pues esta coplilla recoge el pensamiento que tenían muchas personas. Pensaban que estos locos rusos y norteamericanos en cualquier momento podían destruir el planeta y de hecho ese es el motivo fundamental del mensaje. Ese es el mensaje. Vamos a intervenir si seguís amenazando la vida del planeta, la existencia del planeta. Bueno, Eduardo Pons Prades pues aboga que se inhabilite a tantos charlatanes, ¿no? Aquí podemos ver una clave de por qué él quiere escribir este libro, ¿no? Alguien que piense que es una invención puede pensar que es un recurso, ¿no? Para promover sus ideas anarquistas, ¿no? Pero acertadamente comentaba alguna persona que si fuera así hubiera ahondado más en esas ideas para así promulgarlas, promoverlas, difundirlas, eh, esa trampa que supuestamente le estaba haciendo, ¿no? Sin embargo, haciendo de abogado del diablo, yo puedo decir que si fuera un engaño, que yo no lo creo, yo creo que esto lo vivió él verdaderamente, no sé si en su mente o en la realidad externa, yo tiendo a pensar que es algo que él vive en su persona, igual que eh, una persona muy mayor pues puede pensar que estar con su mamá, ¿no? Se siente algunos ancianos, se ven con su mamá, está viviendo esa realidad y nadie se la puede cuestionar. Pues este señor, que al contrario que esa persona, tiene perfecta salud, de hecho él mismo va al psiquiatra para que le haga un reconocimiento después de vivir esta experiencia. Esta persona está en sus cabales perfectamente. De hecho, la mayoría de los libros famosos, conocidos de él, son escritos posteriormente. Libros sobre la guerra civil fundamentalmente. Nos habla de este mundo violento, agresivo y castrador. Mis padres me enseñaron, es muy importante, ¿no? La herencia que él recibe de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Es un anarquista, un libertario que no a través de su vida ha decidido adherirse a esas ideas, sino que ha heredado forma parte de su cotidianidad, ha heredado esas convicciones políticas, con lo cual solamente a él le queda validarlas. Esto es muy importante porque no es lo mismo, por ejemplo, que Rafael Alberti o otras personas de esa época, que tienen unos padres, pertenecen a una familia que tienen otras ideas. Entonces hay un confrontamiento, hay un enfrentamiento familiar con los propios padres. En este caso es exactamente todo lo contrario. Este es un señor que ha heredado esas ideas anarquistas y libertarias de su madre y de su padre, que tienen esas convicciones como la tenían incluso su abuelo y abuela, sus abuelos y abuelas, e incluso sus bisabuelos, según cuenta él.
Mis padres me enseñaron los ideales libertarios y jamás usaron el castigo físico, jamás. Su padre, según cuenta él, era una persona extremadamente tranquila, ¿no? Como se le parece verse que es él, ¿no? Que falleció allá por el año 2007, me parece. Y bueno, cuenta como su padre, pues ellos tienen que mudarse porque su padre, debido a una injusticia que parece ser que se da en su lugar de trabajo, pues le pega un puñetazo al jefe, ¿no? Y entonces deciden emigrar de Valencia a Barcelona. Ni fumamos, ni bebemos, ni vamos a prostíbulos, ni fumamos, ni bebemos, ni vamos a prostíbulos. Esto habla de él mismo y de su comunidad, ¿no? De sus compañeros y compañeras. Fijaos la diferencia contra determinados supuestos izquierdistas de ahora, que alardean que quieren fomentar el consumo de alcohol, que dicen que creen que la libertad es volver a las tantas de la madrugada borracho y con un porro en la boca. Ellos no son luchadores, ellos no están comprometidos con algo con lo que ellos sí estaban. Aquí los izquierdistas de ahora, los izquierdistas ociosos y acomodados de esta época, no tienen nada que ver con los luchadores de épocas pasadas. Y incluso en temas como la patria, ¿no? La patria ya es algo aquí y ahora con lo cual uno se confronta. Sin embargo, él cuenta al final de su libro que se siente orgulloso de ser español, de su comunidad, de su pueblo, de su patria y de que los extraterrestres le hayan elegido a él y elijan, como él contará al final del libro, a personas españolas para como colaboradores de determinados proyectos que tienen en mano estos extraterrestres. Ni fumamos, ni bebemos, ni vamos a prostíbulos, ni lecturas violentas, ni otras que estimulen las bajas pasiones. Nada de, nada de consumir aquello que normaliza y estimula las bajas pasiones. Ya tenemos bastante con los dramas y tragedias del mundo. Sin embargo, hoy en día, como sabemos, la gente pues se sienta comiendo palomitas a ver imágenes terroríficas, sean reales o ficticias. La tradición extraterrestre es no intervenir. Esto les cuentan los marcianos, ¿no? Así les voy a decir familiarmente. Es no intervenir en los asuntos de otros planetas, y específicamente del planeta Tierra, eso dicen ellos. También les sorprende del tópico de que ellos no... tópico familia no es importante para ellos. Bueno, para mí la familia es fundamental. Las sociedades se organizan gracias a la familia. El Estado, en principio, explota la idea de familia para consolidarse. Lo hace de forma espuria, desde mi punto de vista. Justamente Ortega y Gasset hablaba un poco de esto, ¿no? Hice un vídeo sobre uno de los libros de Ortega y Gasset. Porque, por ejemplo, a Proudhon, el anarquista, se le reprochaba que él no se confrontara al tópico familia. Yo creo que los critican no están en sus treces, no comprenden que la familia es fundamental, pero que esto no es algo sentimental, no es una afirmación sentimental. La familia es algo natural, hay un padre y una madre y ellos conciben a su imagen y semejanza y a imagen y semejanza de la relación que mantienen, conciben una prole. Y entonces esos lazos siempre están vigentes. Mi padre y mi madre están siempre en mí. Mi familia está siempre en mí. Por lo tanto, va más allá de las relaciones externas que se mantienen. Así lo pienso yo. Por lo tanto, anarquistas que combaten, conciben a la familia como un mal que hay que eliminar, para mí no están en sus treces.
Bueno, cuenta Eduardo Pons Prades que utiliza 2000 cuartillas para escribir este libro, que lo publica a los pocos meses del avistamiento, del encuentro con los extraterrestres. Se lo publica la editorial Planeta. O sea que esto ya demuestra que la editorial Planeta, ni ahora ni y mucho menos en ese tiempo, le publica un libro a cualquiera, ¿no? Pero él llama a Lara, habla como si fuera un colega suyo y acuerdan publicar el libro, ¿no? El propio Lara, el editor, fundador de Sevillano, por cierto, que también emigró a Cataluña y fundó la editorial Planeta, pues le dice que está poniendo en peligro su reputación, que se lo piense, pero él, como él dice, él es temerario y no le teme a nada, valga la redundancia. Temerario no es la palabra adecuada, ¿no? Él es valiente y decide tomar esa decisión y no echarse para atrás, le da igual todo, no tiene problema alguno. Tiene la conciencia tranquila. Los que no la tienen, pues a veces se echan para atrás en este tipo de cosas, ¿no? Pero el que va por la vida con la conciencia tranquila y actúa conforme a sus convicciones, no tiene reparo en hacer cosas que va a molestar a los demás porque él no tiene intención de que se molesten. La nave se llama, esta nave llamada Tierra va a la deriva. Esta nave, dicen los extraterrestres, la nave se llama Luz del Cosmos, me parece. Luz del Cosmos es el nombre de la nave a la cual él accede para conversar con estos 7 extraterrestres, 4 hombres y 3 mujeres. He leído cosas demenciales sobre el fenómeno ovni. Eso dice. Bueno, pues los que piensen que es una invención suya con una intención de aportar algo en este ámbito tan popular, se venden miles y miles de libros, se publican infinidad de revistas que leen millones de personas. Entonces esto está tan vigente en esa época mucho más de lo que lo está ahora, ¿no? Y entonces los detractores de él que quisieran ver que es una invención, aquí tendrían un argumento. Él es consciente de que de este libro se va a hablar en determinados ámbitos. También él lo comenta, ¿no? Que está muy preocupado por los mensajes bélicos, eh, que la visión bélica que se da de los extraterrestres, como si nos fueran a invadir, cuando verdaderamente el problema estaba y sigue estando, mucho me temo, en nosotros mismos. Nosotros mismos nos amenazamos. Eh, nosotros mismos nos ponemos en peligro, no sé si la Tierra, pero al menos sí nuestra propia especie. Por lo tanto, hablar de extraterrestres que constituyen una amenaza es una tontería. No hace falta que vengan, que ya nosotros nos destruimos. La extrema derecha se apropia de lo esotérico y de lo teosófico. Bueno, esto acontece ahora también, ¿no? Mm, Fijaos como en esos años 70 está la película Her, ¿no? Por ejemplo, que es unos jóvenes así muy anarquistas. Eh, eh, la New Age, la nueva era de Acuario, era un tópico que en los años 60 y 70, incluso en los 80, era más propio de personas libertarias, ¿no? De personas que antisistema. Sin embargo, ahora esta New Age de repente parece que la han usurpado personas tradicionalistas, ultraconservadoras, reaccionarias, próximas a la extrema derecha. Nuestra patria es el mundo y nuestra familia la humanidad. Esto nos enseñaron nuestros padres, eso dice Eduardo Pons Prades, que tuvo su bautismo de fuego, según dice él, en la sierra de Guadarrama, allí con apenas 16, 17 años, combate al ejército franquista, como después combatirá contra italianos y contra nazis en Francia y en otros lugares. Al mundo hemos venido a ser felices, dice Antonio Gala, también falleció hace algunos años.
Y no podemos serlo, dice Antonio Gales, al mundo hemos venido a ser felices y no podremos serlo mientras haya semejantes nuestros que padezcan sufrimiento e injusticia. Hemos venido a ser felices. ¿Cómo podemos ser felices si aquí hay ahora hay cientos de miles de niños con los cuales se está traficando? Hay guerras horribles que están acabando con la vida de millones de personas. ¿Cómo podemos ser felices? Si somos felices así, pues es que somos unos inconscientes, unos insensibles y que vivimos de manera evasiva, sin principios, sin fundamento. Y todo lo contrario que la mentalidad que tenían estos combatientes. No lo digo como apología de sus ideas políticas, sino como admiración hacia su disposición. El hombre nace bueno y la sociedad lo hace malo. Eso dice, es una enseñanza que él recibió de su padre. El hombre nace bueno. La sociedad que hemos construido pervierte esa esencia. Bueno, siempre se habla de la bondad natural de la cual hablaba Rousseau. Esa bondad verdaderamente no es una bondad moral. El lobo es bueno. También cuando se come una oveja, es su alimento, porque no, si no se la comiera, pues no habría lobos. La naturaleza es así. También el gatito se come un pajarito. Entonces, la bondad a la cual alude Rousseau, desde mi punto de vista, se refiere a eso. No se trata de una valoración moral, sino en la bondad en la cual se expresa la naturaleza eh, en su propia esencia. Que el hombre, creando sociedades que se segregan de esa naturaleza, pervierte y con ello pervierte la propia esencia de su propia naturaleza. Esto es lo que, desde mi punto de vista, le enseñaba el padre de Eduardo Pons a sí mismo. Mi generación es la cuarta generación, como antes os comentaba, de desconectados con lo religioso. Hay que subrayar esto, ¿no? Aunque yo no sea ateo, pues él sí que lo es y tiene una convicción. Desde mi punto de vista, la persona que es atea necesita tener fe en algo trascendente. Aquí vemos una idea más de por qué está predispuesto a encontrarse con marcianos. Desde mi punto de vista, esto acontece en su mente, aunque él lo viva. O acontece en su mente o acontece en un plano dimensional distinto al que nosotros, en el que nosotros vivimos, en el que nosotros nos relacionamos. Yo no creo que de manera material y perceptible los marcianos se le presenten, pero esa es mi opinión. Como os comentaba, cuando no se cree en Dios, desde mi punto de vista, es una persona honesta, auténtica, transparente, sensible, que antepone, como antes comentaba, la comunidad al interés egocéntrico del individuo. Una persona así necesita la referencia de algo trascendente. Y si no hay Dios, pues al menos que hayan seres de otros mundos que validen las ideas y las convicciones que tenemos. Desde mi punto de vista, esta es la manera en la que él inconscientemente se va predisponiendo para recibir el mensaje de esos 7 extraterrestres. Y a pesar de lo que se dice, pues realmente, como comentaba este hombre en esa nota que dejaba en algún foro, no es un mensaje extremadamente político, sino que hoy en día más todavía lo vemos como algo fundamental, ¿no? Cuidemos nuestro planeta. Eso como cuando entra uno, como me ha pasado a mí, ¿no? Estando en Santiago de Compostela, ¿no? Y vas a ver la catedral por dentro y hay misa y bueno, pues te sienta con respeto y empieza el cura a hablar, ¿no? Amemos a nuestros semejantes, seamos sensibles con el sufrimiento de los niños y niñas que padecen. Y entonces te empieza a hablar sobre el amor, sobre la bondad, sobre la generosidad. Y tú dices, estupendo, genial. Pero no te hace falta ser católico, ni siquiera ser religioso. Puedes incluso ser ateo para aplaudir ese sermón que está dando el sacerdote en ese momento. Pues aquí acontece exactamente igual.
independientemente de las ideas que tengamos, lo que dicen los extraterrestres parece bastante razonable para todo tipo de ideologías políticas, grosso modo. A causa de vuestras guerras, dicen los extraterrestres, nos ha sido imposible contactar con vosotros. Nosotros vivimos en un mundo de pasiones emocionales bajas que nos impiden acceder a realidades superiores. Por lo tanto, estamos cerrados. Eduardo Pons Prades, desde mi punto de vista, pues sí ha podido cultivar esa receptividad que le permite tener una experiencia como esta, que acontezca en un ensueño o en la realidad, igualmente es tema de otra discusión. Yo creo que especular sobre este tipo de cosas, pasó o no pasó, no conduce a ningún lado. Lo mejor es dejar lo especulativo y quedarse, centrarse, enfocarse en el mensaje, en el contenido de este libro. Las dos superpotencias dominan y esclavizan a la especie humana. El mensaje principal el mensaje va para una superpotencia que podemos identificar como los Estados Unidos, pero los propios extraterrestres, porque ellos saben que es la más peligrosa, y vemos que no se equivocaban porque ya la Unión Soviética ni siquiera existe. Rusia no es la Unión Soviética, es parte de ella y evidentemente hereda muchas cosas, ¿no? Porque era el principal país, pero no es esa nación comunista. No está en una confrontación directa con los Estados Unidos. Esperemos que no recupere esa confrontación. Estamos en tiempos complicados, ¿no? Debido a la guerra en Ucrania y también a la guerra en Gaza. Las dos superpotencias dominan y esclavizan a la especie humana. Hay personas de derecha que también dicen este tipo de cosas. Me acuerdo que cuando Felipe González convoca el referéndum de adhesión a la OTAN, que desgraciadamente salió el sí, eh, las televisiones, sobre todo las públicas, no paraban de sacar manifestaciones y mítines de grupos de extrema derecha en contra de esa adhesión. Claro, lo hacían para relacionar el no a la OTAN con posturas de extrema derecha. Pero lo que iba, incluso estos grupos de extrema derecha estaban en contra de ese poder que mantienen los Estados Unidos. Bueno, lo hemos visto con la guerra de Gaza, ¿no? Grupos de extrema derecha alemanes como felicitan a los terroristas de Hamas. Los extremos se tocan, ¿no? Que dijo alguien. Poseemos medios para poner fin a la vida en determinadas áreas de vuestro planeta. Poseemos una amenaza, ¿no? Pero poner fin a la vida con el fin de proteger al propio planeta e incluso a la especie humana, según se da a entender en este libro. Y es una amenaza a esa superpotencia, que es la que amenaza verdaderamente a nuestra especie y a la continuidad del propio planeta, según dicen los marcianos. Es un autor, bueno, ya os comentaba que Eduardo Pons Prades pues había escrito también guiones literarios para el cine, como por ejemplo la película Aventura en Venus. Aventura en Venus, en el más allá. Esto es en los años 50. Sin embargo, según él dice, solo hasta el año 81 se interesó sobre los temas que tienen que ver con la ufología. Nos habla también de Carl Sagan, el lector de este autor. Tan importante. Para ellos no existe la muerte. Para ellos, para los extraterrestres, no existe la muerte. O sea, ni tiempo ni espacio. Esto es fundamental, ¿no? ¿En qué realidad viven estos extraterrestres? En una realidad en la cual no hay tiempo ni hay espacio, o al menos no lo hay de la manera en la que nosotros
lo concebimos. Son gente de paz. Al parecer, nosotros no, nosotros somos gente de guerra. Hemos creado esas emociones bajas que permanentemente cultivamos, nos predisponen a ser gente de guerra. Ellos, dice Eduardo Pons, son gente de paz. También afirma de que ellos no toman partido. Su mensaje no tiene, como ya antes yo mismo comentaba, no tiene una intención política. No pertenece a una facción. No está diciendo unos son los buenos y otros son los malos. No va por ese camino. Bueno, nos habla también que se encuentra en un estado, ante esos extraterrestres que le transmiten tan buena onda, tan buena vibración, se encuentra en una relajación que solamente sentía esos momentos de paz cuando escuchaba jazz, que le gustaba mucho. eh, y la música brasileña, le gustaba mucho la música brasileña. Les invitan, como os comentaba, a su nave Luz del Cosmos. Bueno, como veis, me estoy alargando mucho, así que seguramente haré otro vídeo sobre este tema. Estos extraterrestres tienen un ojo resplandeciente, una decoración, se entiende, no un ojo de verdad, en su vestimenta, ¿no? En el pecho. Le colocan un casco, parece ser, que le va a permitir tener determinadas visiones. En esta época de pobreza moral, lo fundamental es levantar el entusiasmo. Nos recuerda esta frase de Pablo Picasso. En esta época de pobreza moral, lo fundamental es levantar el entusiasmo. Él nos habla de una pérdida de noción espacio-temporal, ¿no? Ya no sabe que si 7 minutos son 7 horas o viceversa. Nos habla también de los embarazos que tienen las féminas, lógicamente. Tienen sus bebés pues a manera idéntica como lo tienen las madres terrícolas. También se forman familias, también se forman parejas, evidentemente. Hemos caído en la trampa de los retrógrados al hablar de la libertad y no de libertades en sentido abstracto. Hemos caído en la trampa de los retrógrados al hablar de la libertad en sentido abstractos y no de las libertades, refiriéndose a temas precisos. Todo el mundo puede hablar de la libertad, ¿no? España, una grande y libre. Ya tenemos a unos que no les gustan las libertades individuales hablando de la libertad. Desde una perspectiva abstracta, cualquiera puede apropiarse de esa palabra. Nos habla también de la educación que los extraterrestres dan a sus niños, una educación vocacional y necesaria. También nos habla del deporte sin competitividad, la competitividad que se da en el deporte en la Tierra alberga en sí cierto mal, ¿no? En la Tierra lo importante es ganar a toda costa, lo importante es ganar. El deporte no es un ejercicio de comunidad, de encuentro comunitario, festivo, de celebración, sino que se convierte en una especie de guerra, de sucedáneo de la guerra. Lo importante es ganar y por lo tanto llega un momento en que la trampa, la violencia, el engaño, la artimaña retorcida, y eso lo vemos en el fútbol y ya se veía en esa época, las malas mañas se convierten en algo normalizado.
se refleja en el deporte, específicamente en el fútbol, algo que se da en todos los ámbitos de la sociedad. El mal no está solamente en el fútbol, el mal es que está en todas partes y se refleja de manera explícita, se escenifica todos esos engaños, todas esas trampas, todas esas artimañas, se escenifica de manera perceptible en una cancha de fútbol. Es una escuela de antivalores. Ya hice un par de vídeos hace años sobre fútbol, escuela de antivalores. En nuestras comunidades nadie es dueño ni propietario de nada ni de nadie. En nuestras comunidades nadie, dicen los extraterrestres, es dueño de nada, ni nadie es propietario de nadie, ni de nada ni de nadie. Las parejas se forjan porque se da una afinidad que no necesita ser adjetivada. Hay las parejas, el enamoramiento se da de manera espontánea, no para compensar un vacío, para intentar solucionar traumas, para expresar una dependencia en la cual hemos sido adoctrinados, sino que se da, ellos viven felices y gozosos y de repente pues se da un enamoramiento como algo espontáneo y eso permite que una pareja se constituya. También nos habla de la victoria sobre la muerte. Eduardo Pons Prades pues está, claro, fijaos que el ateo, la persona que verdaderamente es atea, hay pocos desde mi punto de vista, porque hay mucho cinismo, ¿no? Y hoy en día, sobre todo, el ateísmo se convierte en una pose de que se cree superior, de que piensa que todo el mal está en las religiones. Sin embargo, estas personas han sido adoctrinadas así. Cada vez hay ateos más vulgares, más simples, que no leen libros, que cada vez hay ateos. Es una pose incluso de falsa virilidad, porque fijaos cómo la religiosidad y la espiritualidad está tan en relación con lo femenino y con las mujeres. Por eso es que os digo que ateos verdaderamente, eh, que además de ser ateos sean personas con valores, con principios, que antepongan la comunidad a intereses egocéntricos, como antes os comentaba. Así hay pocos. Y este hombre me da la impresión de que era uno de ellos, ¿no? Nos habla por lo tanto de esa victoria, eso es algo a él le conmueve, ¿no? Porque como la muerte, si la muerte fuera, el único bien es la vida, por lo tanto el único mal es la privación de ella. La victoria sobre la muerte, que vivamos eternamente felices, que podamos convivir eternamente sin que jamás se nos lleve la muerte, no solo es una ambición de gente religiosa, sino que vemos que también lo es de los que no lo son. ¿Cómo es que esa no es la única meta para cualquiera que no sea fiel de religión alguna? Eso lo dice él mismo, ¿no? Fijaos cómo él mismo con sus propias palabras se está cuestionando este tema. ¿Cómo es que la victoria sobre la muerte no es la única meta para cualquiera que no sea fiel de religión alguna? Él está convencido de que las religiones son fuentes de mal. Y como es de ideas fijas, las personas de ideas fijas generalmente pues están cerradas, son nocivas, pero si las personas de ideas fijas eh, responden a una tradición con mucho contenido, con una esencia, con unos valores, con unos principios, pues entonces ya no son nocivas, no son peligrosas en absoluto. De hecho, cuando queremos conseguir un objetivo necesitamos anclarnos en ideas fijas, pues si vamos a estar dudando, si yo quiero ser, si un jovencito, por ejemplo, pues quiere ser médico y al otro día quiere ser pedagogo y al otro día quiere ser barrendero, pues al final no va a hacer nada. Las guerras de religión son las que más matan, eso dice él. Bueno, yo creo que hemos visto a lo largo del siglo XX que no es así. Las guerras
mundiales no son guerras de religión. Es al contrario, es cuando la religión, cuando ese Dios muere, como dice Nietzsche, pues entonces ¿a qué nos aferramos? ¿Dónde está el Dios que nos va a alimentar, que nos va a sustentar? Sustentar, ¿no? Como dicen en el Islam, al que llaman el sustentador, ¿no? Alá, Alá es el sustentador. Si Alá no existe, si Dios, Jehová no existe, pues ¿en qué se nos va a sustentar? Entonces, la idea de Dios también es una idea, valga la redundancia, y está vigente en las mentes de todas las personas, en el inconsciente de todas las personas. Hitler no estaba movido por religiosidad, estaba movido por fanatismo, por pensar que su país, hay esa obsesión, ¿no? con ser herederos de Grecia y de Roma, de Grecia y de Italia, como decía Víctor Hugo, ¿no? Cuando atribuía a su Francia el papel de heredero de ese mundo griego, posteriormente el romano e itálico e italiano. Y él pensaba, Víctor Hugo, sobre el cual hice algunos vídeos, sobre su gran novela Los Miserables, pensaba que Francia era heredero de esa civilización, de ese impulso civilizatorio de Roma y de Grecia. Pues de la misma manera pensaba Hitler, pensaba que Alemania iba, como pensaba Napoleón también con respecto a su Francia, pensaba que Alemania pues nos iba a traer un nuevo gran imperio. Tenía esas ideas tan locas, ¿no? El conocimiento del cuerpo, nuestro mejor compañero en la educación. De esto se queja el autor, ¿no? Es fundamental conocer nuestros cuerpos. Este es el vehículo, es nuestro medio de comunicación que utilizamos en la mente, en el mundo, perdón. Los ojos, la voz, las manos, todo eso es el cuerpo y por lo tanto lo fundamental en la educación debería ser el conocimiento de esta herramienta. Los extraterrestres no fuman, no beben, no se drogan. También nos habla del valor del silencio. Los terráqueos cuidáis mucho vuestras máquinas y poco vuestros cuerpos. Los terráqueos, los terrícolas, cuidáis mucho vuestras máquinas y poco vuestros cuerpos. Luego nos habla de determinados documentales, ¿no? que los extraterrestres le hacen ver. Ningún planeta posee las violentas armas destructivas de los terráqueos. Ningún planeta en el universo infinito posee las armas destructivas que poseemos nosotros y está capacitado para hacer el mal que nosotros podemos hacer. Bueno, pues por el momento voy a dejarlo aquí. Ya espero no haberos aburrido demasiado. Gracias por vuestra atención. Continuaré en un segundo vídeo e intentaré dar término a mis reflexiones personales sobre este libro de Eduardo Pons Prades, El mensaje de otros mundos. Gracias y hasta una nueva oportunidad.